Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del el tutorial de grupos de Lie. Disculpadme porque entre el capítulo 7 y el capítulo 8 he tardado más de la cuenta. Ya se sabe, cuando uno tiene compromisos no es fácil encontrar un hueco para ponerse con los hobbies. Así que disculpas de nuevo. Y deciros también que en el capítulo 7 os dije que iba a hablar de las representaciones, pero lo vamos a posponer porque he pensado que es mejor estrategia explicar primero el grupo SUN y después las representaciones. La razón es sencilla, porque como este curso está enfocado a los físicos, digamos, si alguno de las personas que están viendo este vídeo es estudiante de física o ha sido estudiante de física, sabrá o se acordará de que el tema de las representaciones vienen a partir, digamos, del SUN hacia adelante, ¿vale? Ya entenderéis por qué. Y luego, un par de palabras o ideas sobre el grupo SUN y sobre su importancia. El grupo SUN es fundamental en la física teórica y, por ejemplo, el SU2 es el responsable ni más ni menos que del spin de las partículas. Y el grupo SU3 es el responsable de esa propiedad característica que le llaman color de las partículas fundamentales que aparecen, por ejemplo, en la cromodinámica cuántica. Por lo tanto, yo creo que diciendo esto ya no hace falta decir más. Este grupo es importantísimo. Así que sin más preámbulos, empiezo. Para empezar, lo que vamos a hacer es un pequeño inciso matemático, como recordatorio, porque como vamos a empezar a hablar de complejos, pues en plan ultra rápido, un repaso de lo básico que hay que saber. A ver, en principio un número complejo, pues por ejemplo, déjame llamarle X, aunque todo el mundo le llama Z, pero imaginemos que tenemos un número complejo X. Entonces, eso va a costar en principio de una parte real más una parte imaginaria. Es decir, 2 más 3i, por ejemplo. 2 es la parte real, 3 es la parte imaginaria. Si, si ponemos un asterisco aquí, significa que estamos hablando del complejo conjugado y lo que quiere decir es que allí donde aparezca una i, tenemos que poner menos i. Por tanto, este sería el complejo, el conjugado de este complejo. Por ejemplo, si tuviéramos que x es i elevado a 2i, por ejemplo, pues entonces su conjugado sería menos i elevado a menos 2i. ¿Vale? La regla es cambie usted i por menos i. Eso sería el conjugado. Muy bien. Luego, cuando estamos hablando de matrices, imaginemos esta matriz, la matriz, por ejemplo, 2 y 3 más i, por ejemplo. Vale, si a esta matriz la llamamos A, ¿qué significa A asterisco? Bueno, pues lo que significa es hacer el conjugado de 2 y hacer el conjugado de este señor. Como aquí no hay ninguna i, se queda exactamente igual. Y como aquí se queda una i, la cambiamos de signo y esto sería el conjugado de esta matriz. Por otro lado, tenemos la matriz traspuesta de toda la vida. La matriz traspuesta es cambiar las filas por columnas. En este caso, esto es una fila que la cambiamos por esta columna. Esto es esta fila que la cambiamos por esta columna. ¿Vale? O si queréis, esto es una columna que pasa a ser una fila. Pues bien, hay un concepto que se llama la traspuesta conjugada o A daga. O sea, este símbolo se lee daga, que significa la traspuesta conjugada, es decir, la traspuesta conjugada. ¿Vale? Este simbolito resume estas dos operaciones. Entonces, claro, ¿cómo quedaría la cosa? Pues claro, lo que tenemos que hacer es transponer y luego aplicar el conjugado. Perfecto. Por ejemplo, si tuviéramos ahora la matriz, por ejemplo, b igual a 1, 2 y i, ¿cuál sería la b daga? O sea, la b traspuesta conjugada. Pues sería, cambiamos esta fila por esta columna, esta fila por la columna, pero como al final lo que tenemos que hacer es con el conjugado de todo, pues quedaría así. Muy bien, pues ya tenemos claro entonces lo que es la traspuesta conjugada. Otra cosa
sería por qué las cosas se definen de esta manera. Bueno, la razón es sencilla, porque si definimos estas cosas así, entonces podemos hablar de producto escalar. Vamos a ver. Dicho esto, en plan simplón, vamos a definir el producto escalar. A ver, para poder definir el producto escalar, lo suyo es hablar de vectores, entre comillas. Producto escalar de vectores. Entonces nos vamos a centrar momentáneamente en este espacio vectorial. Bueno, en vez de Cn, déjame ponerle, para no escribir tanto, un ejemplo más concreto, C2. ¿Vale? Nosotros sabemos que si estuviéramos trabajando en R2, pues los elementos de R2 son pares de números, 3, 4, o 1, 2, o 0, menos 1. Estos tres señores son elementos de este espacio vectorial, R2. El 2 significa que tenemos dos componentes y R significa que van a ser números reales. Entonces, de la misma manera, si estamos trabajando en el espacio complejo C2, quiere decir que los elementos van a ser del estilo, pues no sé, i 2 más i, o 2i, o incluso el 3, 4, es decir, también pueden ser reales. Es decir, es básicamente matrices columna que pueden contener complejos en sus entradas, digamos. Muy bien, pues vamos a definir el producto escalar en este espacio de la siguiente manera. Si tenemos un señor x, que es el número complejo x1 y el número complejo x2, y luego tenemos un señor y, que es el número complejo y1 y 2 en forma de columna, definiremos el producto escalar como la siguiente operación: x daga y. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el x daga será hacer el traspuesto conjugado de esto, y la i, pues i1 y 2. Es decir, x1 asterisco i1 más x2 asterisco y 2. Muy bien, entonces vamos a poner un ejemplo. Si x es, por ejemplo, 1i y la i es igual a 2 más i 3, pues ¿cuánto valdrá el producto escalar? Bueno, pues será 1 menos i, y aquí exactamente igual, y esto será 1 por todo esto, correcto, y esto por esto, 2 menos 2i. ¿Vale? Y esto sería el producto escalar. Muy bien. Entonces, ¿por qué es interesante esta definición de producto escalar? Bueno, pues porque una de las cosas básicas de un producto escalar es que, bueno, tiene una serie de propiedades que podéis buscar en los libros, en Wikipedia, pero hay una cosa que a mí me va a interesar especialmente aquí, que es que definiendo el producto escalar de esta manera, en un espacio complejo, pues se cumple que si cogemos el producto escalar de un vector por él mismo, siempre va a dar real. Fijaos, esto será x daga x, que será x1 asterisco, x2 asterisco, x1, x2, y esto será x1 asterisco x1 más x2 asterisco x2. Y esto siempre es real. ¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, pues vamos a hacer, para que no se diga, vamos a coger un número complejo cualquiera, a más bi, donde la a y la b son números reales. ¿Vale? Esto sería la expresión de un número complejo cualquiera. Perdón. Y esto vamos a coger, por ejemplo, c, d también reales. Vale. Ok, o sea, a ver, explico.
O sea, estoy diciendo que considero un vector X que sea igual a más BI, C más DI. ¿Vale? Y ahora voy a hacer el producto escalar de él consigo mismo. Entonces cogemos este señor, que es una columna, y lo ponemos en fila y hacemos el conjugado. Colocamos a este señor exactamente igual aquí, y ¿qué nos dará? Este por este, y claro, esto que es, bueno, lo hago, A menos BI por A más BI más C menos DI, C más DI. Y esto será, claro, esto fijaos que es diferencia por suma, es diferencia de cuadrados, por lo tanto será A al cuadrado menos el segundo señor al cuadrado. ¿Vale? Es la típica producto notable. Más este al cuadrado menos este al cuadrado. Y esto será A al cuadrado más C al cuadrado. Estos señores ya los he puesto. Y ahora I al cuadrado, como supongo que recordaréis que I al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, quedará este menos 1 con esto, será un más B al cuadrado. Y aquí, por la misma razón, va a haber más C al cuadrado. Y fijaos que tanto, D al cuadrado, perdón. Vale. Entonces, fijaos que como esta A, C, B y D son números reales, tanto si son positivos como negativos, al cuadrado va a dar positivo, o sea que no solo va a dar un producto escalar real, sino que además va a ser positivo o mayor o igual que 0. Bueno, esto es importante. Ok. Pero bueno, que sea mayor que 0 pues está guay y es bueno que sea así, pero lo importante es que diera real. Muy bien. Bueno, no sabéis por qué es importante, ¿eh? Simplemente lo digo. Que esta es una de las razones por las cuales definir el producto escalar así. Ok. Bueno, pues empezamos con el SU2, luego iremos con el SU3 y después ya saltaremos al SUN. Si estamos trabajando con SU2, entonces significa que nuestros vectores van a venir de un espacio vectorial complejo de dimensión 2, es decir, que serán objetos de la forma un número complejo aquí y otro número complejo aquí. Vale, lo pongo aquí para que quede claro. Tanto x1 como x2 son números complejos. Muy bien. Y ahora lo que vamos a pedir es la siguiente cosa. Vamos a construir una transformación que podemos llamarla U, tal que aplicada, digamos, sobre un vector X y haciendo el producto escalar consigo mismo, sea exactamente igual que el producto escalar de ese vector consigo mismo sin haber hecho la transformación. Claro, seguramente esto suena de algo, ¿no? Porque ya hicimos algo parecido cuando hicimos el SON, que habíamos dicho, si tenemos un vector y hacemos una rotación, queremos que el producto escalar de ese vector rotado por él mismo dé exactamente igual que si no lo hubiéramos rotado, el producto escalar. ¿Vale? Esto lo que hacía era que permaneciera invariante. Si por ejemplo este es el vector inicial x y este es el vector rx, pues lo que nos está diciendo es que la longitud de este vector sea exactamente igual que la longitud de este vector. Esto era lo que teníamos con SON. Entonces ahora vamos a hacer algo parecido, pero en vez de llamarle R le vamos a llamar U, porque no sabemos bien qué significa esto de una rotación. Porque claro, si aquí por ejemplo tenemos yo qué sé, el 2 más 3i y el 1 más 4i, ¿no? Como un posible vector de esta base, esto claro, ¿esto qué es? Esto no podemos decir que es un vector de 2 dimensiones, ni siquiera quizá de 4, o sea, es un poco más abstracto esto. O sea, aquí entramos en el terreno de lo abstracto. Entonces, ¿en qué sentido abstracto? Pues que vamos a imponer la misma condición signifique lo que signifique geométricamente.
Claro, alguien se podría preguntar, pero bueno, ¿esto tiene algún sentido? Sí, tiene todo el sentido del mundo, porque esto es una de las, vamos a decir, necesidades de la teoría matemática de la mecánica cuántica. ¿Por qué? Bueno, ya se verá. Ya lo veremos algún día o no, no lo sé. Pero de momento, creedme que esto es uno de los requerimientos de la mecánica cuántica. Es decir, que si X fuera un estado cuántico, para pasar a un nuevo estado cuántico tiene que cumplir esto. Lo dejo así, de momento. Bueno, añado una cosa más. Tiene que ser así para que la probabilidad total se conserve. Y no digo más, porque es que ahora no estamos en eso, no porque no sea interesante, sino porque ahora no nos vamos a preocupar solo de las matemáticas y nada más. Muy bien, pues entonces vamos a ver, vamos a imponer esto y vamos a ver qué cosas sacamos aquí. Claro, esto implica que ahora, como tenemos que hacer el producto escalar, acordaos que una caja producto escalar por un triángulo significa la caja daga multiplicado por el triángulo, ¿vale? Esto era la definición de producto escalar. Por lo tanto, nuestra caja es esta, por lo tanto será una caja traspuesta conjugada por la caja en sí. Entonces, creo que ya lo dije en alguno de los vídeos, pero si tenemos un objeto A por otro objeto B y calculamos la traspuesta normal y corriente, acordaos que era B traspuesta por A traspuesta, y ya os podéis imaginar que si es aparte de traspuesta conjugada, pues se cumple la misma, se puede demostrar, ¿vale? Pero darlo como algo que os lo creéis o que es fácil de demostrar o que lo podéis consultar en cualquier libro, es una propiedad. Por lo tanto, esto de aquí resulta ser esto de aquí. Y si queremos que esto sea igual a esto, no hay más remedio que esto sea igual a la identidad. Que esto ya os suena mucho, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, si queremos que esto se cumpla, no hay más remedio que pedir que U daga U sea igual a la identidad. Muy bien. Y tal como hicimos para el grupo SON, vamos a considerar o imaginemos por un momento que esta matriz o este operador, sí, o transformación, dependiera de un cierto parámetro real, una especie de ángulo o algo así, ¿no? Entonces, dependiendo de este valor, pues esta matriz será una u otra. Entonces, imaginemos también que queremos hacer una transformación, pero infinitesimal, es decir, que nuestro parámetro sea un número muy pequeñito, de forma que cuando sea no pequeñito, sino que sea cero directamente, esto coincida con la matriz identidad, es decir, con no hacer nada. ¿Vale? O sea, no hacer nada tiene que ser, o sea, pedimos que esta matriz sea la identidad y que entre hacer algo finito y hacer algo infinitesimal, pues estaría esto de aquí, que es algo que tendría que ser aproximadamente la identidad más epsilon veces algo. Esto es muy parecido a lo que ya hicimos en su momento, ¿vale? O sea, lo que quiero decir es que transformar, pero muy poquito, es como casi dejarlo igual, la identidad más algo. Y tal como vimos en su momento, si ahora pedimos que se cumpla esto, vamos a ver las consecuencias que tiene. Y tendríamos, bueno, hacemos esto de aquí, que será la traspuesta conjugada de la entidad, que se queda igual por ser números reales. Epsilon es un número real, se queda igual. Y esto nos queda a daga multiplicado a la identidad más epsilon a. Ya hacemos i por todo esto, nos dará esto, más esto de aquí por la identidad, más cosas que son epsilon de orden epsilon al cuadrado. Recordad que epsilon decíamos que es un número infinitesimal si epsilon al cuadrado es prácticamente cero. Esto es lo que significa una transformación infinitesimal. Entonces, esto de aquí debería darnos la identidad.
Por lo tanto, podemos cancelar esto de aquí con esto de aquí y nos queda que si sacamos epsilon factor común, nos queda que esta cosa desconocida A, o esta matriz desconocida más la matriz traspuesta conjugada debería ser 0. Como epsilon no es 0, por definición, no queda más remedio que esto sea 0. Y por lo tanto sacamos la conclusión que, a ver si lo anoto por aquí esto, sacamos la conclusión de que sea lo que sea esta A, su traspuesta conjugada es igual a menos ella misma. Simplemente esto pasándolo al otro lado, restando. Muy bien. Por lo tanto, U de epsilon es aproximadamente esto más epsilon A, donde A cumple esto. Entonces, hay una cosa interesante en la mecánica cuántica y es que normalmente todos los operadores o matrices que actúan en la mecánica cuántica deseamos que sean hermíticas o autoadjuntas. Se dice que un operador o una matriz es hermítico cuando la traspuesta conjugada coincide con ella misma. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante en la mecánica cuántica porque hay un teorema que dice que si una matriz es hermítica, igual ya me estoy repitiendo, pero bueno, para hacer autocontenido el vídeo. Si una matriz es hermítica, entonces implica que tiene valores propios, o sea, que es diagonalizable y que tiene valores propios reales. Y además la base de vectores propios es una base ortogonal. ¿Ortogonal en qué sentido? Pues que ortogonal en el sentido de este mismo producto escalar, ¿eh? Por ejemplo, si esto es un vector y esto es otro vector y son ortogonales, significa que el producto escalar entre ellos es 0. Eso es lo que significa ortogonal. Y esto es importante en mecánica cuántica porque estos valores propios son precisamente el resultado de las medidas de un observable. Pero bueno, insisto, no entro en la mecánica cuántica, sino simplemente que tengáis en cuenta que la mecánica cuántica está construida a partir de matrices hermíticas. ¿Es esto una matriz hermítica? No, ni de coña, porque para que fuera hermítica tendría que haber pasado esto. Y no pasa. Pero podemos hacer un truquillo. Podemos decir, bueno, pues vamos a ver, vamos a coger y vamos a decir que A es igual a un cierto número, no sé qué letra poner aquí, no sé, un cierto número A por otra matriz B que sí que sea hermítica. ¿Vale? ¿Es esto posible? Es decir, ¿existe la posibilidad de que esta matriz a su vez sea un numerito que no tengo ni idea de lo que es, que puede ser complejo o real, no lo sabemos, multiplicado por una matriz B que sí que sea hermítica? Es más, si esto es así, ¿hay alguna ventaja? Bueno, vamos a ver. Vamos a sustituir esto aquí y aquí y nos quedará A, B, daga igual a menos A, B. ¿Vale? He sustituido simplemente la A. Esto de aquí, como esto es un numerito, no es una matriz, pues se queda en el mismo orden, pero claro, hay que hacer el daga, ¿no? Digamos, si yo tengo un 3 y hago el daga de esto, se queda igual, porque aquí solo hay una fila y una columna, por tanto intercambiar filas y columnas se queda igual, y luego el conjugado de esto, como es un número real, se queda igual. Pero si por ejemplo fuera la daga de este numerito, pues sería lo mismo, poner este numerito, cambiar filas por columnas, pero insisto, solo hay una, o sea que se queda igual, y luego hacer el conjugado, por lo tanto sería menos 3i. Por lo tanto, en el fondo, lo que estamos viendo es que si tenemos un número complejo z y queremos calcular su daga, esto coincide exactamente con el conjugado del número complejo. Por lo tanto, es lo que voy a hacer aquí. Pongo el conjugado del número complejo y luego pongo aquí b daga. Vale, y luego pongo lo que ha dado aquí. Y entonces, como hemos dicho que b daga es igual a b, significa que esto se puede tachar y nos queda que el numerito este tiene que cumplir esto. Perfecto. ¿Hay algún número que cumpla esto? Veamos.
cojo el señor A y le digo será x más y, donde x e y son números reales. Es decir, esto es cómo expresar un número complejo en general. Lo voy a sustituir ahí y a ver qué me da. En A asterisco pues va a dar x menos y aquí será menos esto, por tanto será menos x menos y. Si os fijáis, ¿qué vemos aquí? Vemos que para que un número complejo sea igual a un número complejo tiene que pasar que su parte real sea igual a su parte real, ¿vale? Esta es la parte real de este complejo y esta es la parte real de este complejo, y tiene que pasar que la parte imaginaria sea igual a la parte imaginaria. Bueno, o sea, todo lo que queda imaginario tiene que ser igual a lo que hay aquí. Claro, de aquí sacamos y igual a y, es decir, que cualquier y podría valer. Mientras que aquí vemos, lógicamente, que el único número que cumple que él es igual a él cambiado de signo es el 0. Por lo tanto, vemos que la a solo puede ser la y punto por la y latina por la y. Entonces vamos a coger el más fácil, que es simplemente a igual a y, ya nos sirve. Por lo tanto, o sea, después de todo este follón, lo que estoy diciendo es que podríamos coger y decir, vamos a expresar esta a como y por b, en donde b es un operador hermético. Esto, insisto, que es un truco para que todas las matrices que salgan sean hermíticas. Bueno, todas las matrices, bueno, no todas las matrices, pero sí algunas. En concreto esta sí que me interesa que sea hermítica. Claro, para que se entienda bien esto, pues tendríamos que saber ser expertos en mecánica cuántica y entonces no habría discusión ninguna. Pero de momento, dejadme que siempre que pueda, que intente expresar las cosas en función de matrices hermíticas. Por lo tanto, nos queda que esta transformación infinitesimal es más conveniente ponerla de esta manera. Y epsilon b. Donde b, daga, es igual a b. Muy bien. Ahora, ¿sabemos cuánto vale esta b? Ni de coña. No tenemos ni idea. Vale. Muy bien. Ahora nos preguntamos, oye, ¿y si en vez de u, o sea, de u epsilon, que quisiéramos hacer de un ángulo finito? Pues si os acordáis de los primeros capítulos, y no lo voy a repetir para no hacerme pesado, pero si revisáis los últimos capítulos podíamos, os demostré que esto se podía poner como la exponencial de i teta b. ¿Vale? Esto ahora no recuerdo qué capítulo era. No sé si el capítulo 3 creo que era, o 4, ahora no recuerdo. Pero claro, para no volver a repetir lo mismo, creo que es conveniente que, si no os acordáis, que lo reviséis. Pero cuando tenemos la expresión infinitesimal de un operador de estos, un operador que cumpla todas estas características, siempre se puede poner así, como la exponencial de un cierto número, ya sea real o complejo, multiplicado por una matriz. Vale. Insisto que esto espero que no nos suponga demasiado dolor de cabeza, porque es lo que ya hemos hecho. Vale. Entonces, ahora decimos, muy bien, pues esta cosa de aquí, digamos, hace que directamente esta propiedad se cumpla, porque lo hemos extraído de esta propiedad. Y si uno no lo ve del todo, pues dice, mira, sí, porque si hacemos u daga por u, ¿cuánto vale u daga? Pues será e, y hay que hacer el conjugado de este número complejo, que es menos i. Esto es un parámetro real que se queda igual, y aquí habrá que poner b daga, pero que es lo mismo que b, porque es hermítico. Por lo tanto, se queda así. Y ahora sustituimos este señor de aquí, e, i, teta, b, y ahora decimos e elevado a menos i teta b más i teta b, esto se va, queda e elevado a 0, que es 1, o sea, la identidad. Por cierto, cuidado, porque aquí he puesto directamente, o sea, cuidado, porque yo he dicho
no penséis que esto es válido siempre. Un e elevado a una matriz por e elevado a otra matriz solo es igual a e elevado a más b si el conmutador de a con b es igual a 0. Si esto pasa, entonces esto también pasa. Claro, la pregunta, ¿y aquí pasa? Sí, porque estos son numeritos, que los números conmutan todos con todos, y b consigo misma conmuta. O sea que por eso puedo aplicar esta suma. Muy bien. Vale, esta sería la demostración de que esta condición implica esto. Muy bien. Y ahora voy a hacer, digamos, uso del teorema que os he dicho antes, de que una matriz hermítica tiene todos sus valores propios reales. Entonces llamemos a esos valores propios, pues yo qué sé, los valores propios de B, como en este caso estamos hablando de una de dimensión 2, pues entonces tendrá dos valores propios. Por ejemplo, bueno, yo qué sé, lambda 1 y lambda 2. Y además tendrá una base propia. No sé cómo llamarlo esto, B1 y B2. Estos son dos vectores. Y entonces, por la teoría que nosotros sabemos de matrices, si expresamos esta matriz B en la base propia, esta matriz B nos queda diagonal, lambda 1, 0, 0, lambda 2. ¿Vale? Esto sí está expresado, insisto, en la base propia. Vale, si esto no estáis muy puestos, tengo un vídeo que habla de valores propios, vectores propios, que está en el, no me acuerdo si en el vídeo 6, ahora no recuerdo, pero es en la lista de reproducción de curso de mecánica cuántica que está en mi canal de YouTube. Entre los 10 primeros vídeos está, ahora no recuerdo cuál es exactamente, por si queréis repasar o refrescar un poco esto de los valores y los vectores propios. Es importante que esto lo tengáis fresco para poder seguir este curso, ¿vale? Bueno, puedo mirar qué vídeo es, pero ya digo, es muy fácil. En mi lista, en mi canal de YouTube, en la lista de reproducción, hay una que se llama Curso de Mecánica Cuántica, y ahí, bueno, curso de mecánica cuántica a lo Feynman, pues ya digo, capítulo 6, capítulo 7, o sea, por ahí, que pone valores propios y vectores propios. Pues os recomiendo que si no sabéis mucho de eso, pues lo vayáis a mirar. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué conclusión tiene esto? Pues que yo podría coger y decir, podría expresar esta matriz U en la base propia de B, si quisiera. Y entonces tendría la peculiaridad de que entonces la matriz sería diagonal y sería lambda 1, 0, 0, lambda 2. Muy bien. Y ahora yo podría decir, vale, y ahora imaginemos que yo quisiera desarrollar esto. Claro, esto es muy guay porque se puede demostrar que si tienes e elevado a una matriz que es, digamos, diagonal, esto se puede demostrar muy fácilmente que es exactamente igual que esto, e elevado a 0, 0, e elevado a b. La manera de demostrar esto, no lo voy a hacer, pero sí que os doy la indicación por si alguien que está viendo esto no se lo cree. La manera de hacerlo es, si os acordáis que e elevado a un cuadrado es igual a 1 más cuadrado a la 2 dividido entre 2 más cuadrado a la 3 dividido entre 3 factorial más, etcétera, etcétera, hasta el infinito. Pues si hacemos esta historieta, fijaos que tendríamos la identidad más la matriz esta más la matriz esta elevado al cuadrado dividido entre 2 factorial, etcétera, etcétera. Y si os fijáis, aquí tendríamos la identidad más esta matriz, y una matriz que sea diagonal, al elevar al cuadrado se elevan directamente sus elementos de la diagonal al cuadrado. Y lo mismo podríamos decir con los otros términos. Por tanto, si os fijáis aquí, al final va a quedar matriz diagonal, matriz diagonal, matriz diagonal, todo lleno de matrices diagonales, y si sumamos, simplemente habría que sumar el 1 que hay aquí
sea, este 1 con esta A, con esta A al cuadrado dividido entre 2, con la A al cubo que vendría por aquí dividido entre 3 factorial y aparecería aquí. Y luego aquí 1 más todo lo otro, que tiene que ver con la B, aquí un 0 y un 0, y esto resulta ser la exponencial de A y esto resulta ser la exponencial de B. Así que mira, ya os lo he demostrado sin querer. ¿Vale? Pero bueno, voy rápido porque insisto que todo esto ya le he dado bastante importancia en los vídeos de antes, es para no repetirme. Muy bien. ¿Por qué me interesa esto? Porque ahora a mí me interesa saber cuánto vale el determinante de U. Y el determinante lo podría calcular a partir de aquí, pero alguien me puede decir, hombre, claro, pero si lo calculas en esta base igual da 8, y si lo calculas en otra base, pues da 9. Pues no. Tal como creo que os he dicho en algún vídeo, o en algún momento de mi vida, de algunos vídeos que he hecho aquí, no sé cuál, y si no, apuntarlo bien, el determinante de una matriz es independiente de la base en la que esté expresada. Por eso lo he expresado en esta base. Por tanto, calculo el determinante, que es este por este, menos este por este, y da e elevado a más b. Por lo tanto, aplicando, y esto lo bueno que tiene es que es, insisto, independiente de la base. Por lo tanto, yo sé que el determinante de este señor pues va a ser primero lo expreso según la cosa que os acabo de decir, pues va a ser esto por esto menos esto por esto, o sea, e elevado a i teta lambda 1 más lambda 2. ¿Pero qué es lambda 1 más lambda 2? Claro, si os acordáis hace un momento que lo he borrado, la matriz B expresada en esta base propia, suya, propia, era esto. Y no sé si os acordáis, que creo que lo he dicho alguna vez, que la traza de una matriz se define como la suma de los elementos de la diagonal. Por tanto, yo podría decir que esto es igual a e elevado a i teta, y esto sería la traza de la matriz B. Y alguien me puede decir la misma pregunta de antes, pero si yo calculo la traza en una base y luego la calculo en otra base, ¿no dará diferente? Pues no, tampoco. La traza es una cosa que es invariante, es una magnitud, un número invariante con respecto a cambios de base. Por lo tanto, fijaos qué maravilla. O sea, lo que acabo de calcular es el determinante de esta matriz genérica y es precisamente esto, e elevado a i por teta por la traza de esta matriz B desconocida. Muy bien. Ahora, la traza de B, ¿qué tipo de número es? Hombre, la traza de B es la suma de los valores propios y como son reales, pues esto es más real que la vida misma. Si aquí tengo un número real y aquí otro número real por i, al final la forma que tengo de esto, final de todo, es que el determinante de u es igual a e elevado a i por un número real, teta, que es real, por traza de b, que también es real. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que si queremos calcular el módulo de este número complejo, claro, me preguntáis, ¿y qué es el módulo de un número complejo? ¿No? Espérate que lo digo en un momento, por si alguien no lo sabe. Si tengo un número complejo z igual a 2 más 3i, se define el módulo del número complejo como la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, este numerito, incluido el signo, y este numerito, incluido el signo. Que en este caso es más, pues más. Por lo tanto, esto sería raíz de 13, si no me equivoco. Vale. Esto sí lo tenemos expresado en esta forma, pero ¿cómo se halla en general? ¿Hay alguna fórmula más guay para cuando tenemos el número complejo expresado de una forma rarísima? Sí, hay una fórmula especialmente útil que es el multiplicar z por z conjugado y hacer la raíz. Fijaos que también cumplirá, porque si hacemos 2 más 3i por 2 menos 3i, si calculáis esto, 2 por 2, 2 por menos 3i, menos 3, o sea, si calculáis todo esto y simplificáis, veréis que va a dar 13 igual. Esta fórmula es maravillosa porque nos permite calcular el módulo de este número haciendo simplemente pues, la raíz de
e elevado a i por la nube esta, por e elevado a menos, porque es el conjugado de la no sé qué. Esto y esto se suman los exponentes, porque son numeritos, y da e elevado a 0, que es 1, raíz de 1 es 1, o sea, que da 1. Por lo tanto, esto sabemos que va a dar 1. O sea, el módulo del determinante de u. O sea, sea como sea la u, va a pasar esto. Lo acabo de demostrar. Entonces, ¿nos conformamos con esto? Bueno, tradicionalmente la gente no se conforma con esto, sino que dice, no, quiero que no solo sea 1, porque ya lo es, el valor absoluto, el módulo del determinante de u, sino quiero que de por sí solo el determinante de u, sin hacer su módulo, de cualquier u, bueno, si no pongo nada es que es de cualquier u, sea 1, sin las rayitas estas. Vale, si queremos eso, entonces significa que esta nube de aquí, esto debería ser 0. Pero esta nube, claro, teta es un número que no puede ser 0. Bueno, podría ser 0, pero que en general no es 0. Por lo tanto, requeriremos que la traza de esta matriz sea 0. Por lo tanto, si queremos que esto se cumpla, entonces tenemos que añadir, aparte de esta información, que la traza de B es 0. Y os añado aquí también lo que ya sabíamos, que este señor es hermítico. Claro, alguien se puede hacer la pregunta, bueno, ¿y por qué narices queremos que el determinante de u sea igual a 1? Bueno, habría muchas razones, pero una práctica es que si por lo que sea trabajáramos con matrices que tuvieran coeficientes reales, esto coincidiría exactamente con una matriz de rotación. Ya está. Quiere decir que si el determinante de u diera números complejos, pues entonces mal iríamos. Y luego es posible que hayan otras razones más profundas, pero yo en este momento no las sé. Igual tendría que investigar un poco, pero ahora mismo no lo sé. Lo que sí que sé es que se demanda, para hablar del SU2, se demanda estas dos condiciones. O sea que ahora ya estoy en condiciones de definir lo que es SU2. ¿Qué es SU2? SU2 es el conjunto de matrices U tales que, bueno, matrices U que pueden ser expresadas como e elevado a i teta b, tal que u daga u es igual a la identidad y, bueno, mejor dicho, déjame decirlo bien. O sea, matrices, a ver, déjame decirlo bien. Matrices U tales que u daga u es igual a la identidad y que el determinante de u es igual a 1. Y déjame decir que esto vale para cualquier n. Esto es SUN. Mira, así mato 4 pájaros de 5 tiros. O sea, todo lo que yo he dicho poniendo como ejemplo el 2, si lo repitierais los mismos cálculos con 4 componentes, con 5, con 6, con lo que queráis, llegaríamos al mismo resultado. Todo lo que he dicho de la traza, todo lo que he dicho de los valores propios, los vectores, todo tendría al final estas dos condiciones. Por tanto, esto es completamente genérico. Lo que digo ahora es que además hemos aprendido a que el grupo SU, y ahora sí que pongo 2, de momento, se puede parametrizar como matrices U que tengan la forma esta, a condición de que la matriz B esta de aquí sea hermítica y la traza de esta matriz sea igual a 0. De hecho, esto también sería SUN, Perdóname que es que estoy intentando aquí simplificar y tal, y ya veréis que con SU3 va a pasar lo mismo, con SUN también, o sea que casi que, en fin, bueno. Lo único que cambiaría es que las matrices en vez de ser 2×2, pues serían 3×3 o 4×4 o n×n. Pero esto sería genérico también. Así que venga, perdonadme
os esté aquí liando tanto, también podríamos decir que es S1UN, también sería válido. Y esto sería, pues bueno, una parametrización, o sea, una manera de expresar esas matrices que es muy conveniente, por lo menos para los físicos. Ok. Pero ahora, ¿qué me interesa a mí? A mí lo que me interesa es SU2. Me interesa ahora SU2. Por tanto, ¿qué pinta tiene una matriz, o sea, B que sea hermítica y que tenga la traza de B igual a 0? Bueno, veamos. A ver, una matriz B en general, sin ningún tipo de restricción, pues será un número, otro número, otro número y otro número, y estos números, en principio, son complejos. Esto es una matriz 2×2 de números complejos sin ningún tipo de condición de nada. Ahora bien, si queremos que sea hermítica, o sea, que cumpla esto, entonces ya estos números no pueden ser cualesquiera. ¿Qué forma tienen que tener? Bueno, a ver, lo que podemos hacer, bueno, lo digo en plan rápido, pero lo que podemos hacer es calcular su traspuesta conjugada y obligar a que sea igual a ella misma, que es la condición esta de aquí. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que esto tiene que ser igual a esto. Y claro, ¿qué implica que el conjugado de un número sea igual al mismo número? Pues esto implica que A necesariamente tiene que ser real, que es la única manera de que al hacer el conjugado se quede igual, que sea real. Pero aquí pasa lo mismo. La única manera de que el conjugado de un número complejo sea igual al mismo número complejo sin conjugar es que este señor también sea real. Y luego fijaos, aquí tenemos que aquí hay una B y aquí tenemos C asterisco, ¿no? Por lo tanto, la B tiene que ser igual a C asterisco y aquí vemos que en B asterisco tiene que ser igual a C. Pero si os fijáis, es la misma ecuación que esta, porque ya os digo que si tenéis una ecuación que es A igual a B, pues también es válido A asterisco igual a B asterisco. O sea, se puede asterisquear a ambos lados de la ecuación y se queda igual. O por ejemplo, si aquí tengo que A es igual a B asterisco, entonces yo puedo asterisquear, bueno, asterisquear es un verbo un poco chungo, pero puedo hacer el conjugado de este término y el conjugado de este término y la expresión o la ecuación que obtengamos sería igualmente válida. Y aquí veis que el conjugado aparecería dos veces, pero el conjugado y otra vez conjugado se queda igual. Por lo tanto, si yo asterisqueo esta ecuación, me va a quedar igual que esta de aquí, por lo tanto es la misma. Muy bien. Conclusión de todo esto. Pues para que una matriz B sea hermítica, estos números no pueden ser cualesquiera, este tiene que ser un número real, este también, y aquí, ¿qué tiene que pasar? Déjame poner aquí B. Aquí puede haber un número complejo que queramos, por ejemplo, C menos ID. Pero si aquí hay un número complejo el que sea, este, tal como indica aquí, tiene que ser su conjugado. Alguien se podría estar preguntando por qué he puesto el menos aquí y no aquí. Bueno, lo he hecho para que coincida con la notación típica de los libros. O sea, es indiferente poner una que otra, pero ya que los libros lo han elegido así, pues lo pongo así, ya está, no hay ningún problema. Lo importante es que sea lo que sea que haya aquí, aquí tiene que estar su conjugado y se cumple. Por lo tanto, B no puede tener otra forma que esta, para que sea hermítica. O sea, que esta propiedad ya la tenemos cumplida. Bueno, lo pongo aquí, A, B, C y D son, ahora, tal como lo tengo puesto, son números reales. Ya veréis que igual se me ha repetido alguna letra, pero es que no me quedan letras y... o sea, ahora esto es lo que cuenta. Estas A, B, C y D que hay aquí son reales. Vamos a ver la traza de B. La traza de B significa que cuando sumemos A más B tiene que dar 0. Pues entonces ya directamente en vez de B pongo menos A y ya está.
ya se cumple esto también. ¿Vale? Porque, insisto, la traza es A, o sea, esto más esto. Si queremos que sea 0, le pongo menos A y se acabó. Por lo tanto, ¿qué vemos? Vemos que yo podría poner la C aquí, luego podría poner la D y luego la A y multiplicar por unas matrices que serían las siguientes. A ver, la C aparece aquí, por tanto 1, 1. Y como aquí no aparece, pues 0, 0. La D aquí aparece menos I. Aquí I, 0, 0, porque no aparece D en estos sitios. Y por último la A aparece como 1, 0, 0, menos 1. Vale. También os podéis preguntar que cómo no he hecho ABC o algo así, que he empezado por la C. Bueno, lo he hecho para que coincida con la nomenclatura de los libros, porque esto resulta que supongo que ya me lo imagino que sabéis, que esto coincide con lo que la gente llama la matriz de Pauli sigma X. Esto es la matriz de Pauli sigma Y y esto es sigma Z. Bueno, así es como le llama la gente. Y bueno, dicen que fue el primero Pauli, pero en realidad no fue el primero, fue otro. Otro el que se inventó estas matrices, pero Pauli le dijo, no creo que tengas razón. Y luego, meses más tarde, se dio cuenta de que sí tiene razón, lo hizo él y se atribuyó todos los méritos. Es muy pájaro. Pero bueno, eso es otra historia. Por lo tanto, ¿qué vemos? Pues vemos, perdón, vemos que la matriz esta B desconocida es un número, da igual que sea C o B, déjame poner, yo que sé, A1, un numerito real multiplicado por sigma X, la matriz de Pauli sigma X, más otro numerito, A2 por ejemplo, real también, multiplicado por sigma Y, más otro numerito real multiplicado por sigma Z. Y esto es la generalización del asunto. Bueno, me falta una pequeña cosa, que es el truquillo que hicimos, ¿no? Porque claro, yo puedo, aquí por ejemplo, que es un truco seguramente que hicimos en su momento, yo puedo multiplicar arriba y abajo por el mismo número. Esto es un truco, estoy yendo un poco rápido porque estos trucos ya los hice o algo parecido a esto hice en su momento en los vídeos anteriores. Multiplico arriba y abajo por el mismo número, que es como no hacer nada. A1 sigma X, A2 sigma Y, más A3 sigma Z. Y ahora llamo a... O sea, fijaos que será A1 dividido entre esto, A2 dividido entre esto y A3 dividido entre esto. Pues a esas cosas las llamo N1, N2 y N3. Vale, repito, por ejemplo, N1 es A1 dividido entre esta raíz. N2 es A2 dividido entre esta raíz y A3 es, A3 entre esto es N3. Muy bien. Y ahora, si os fijáis, claro, en realidad aquí arriba está la B y una teta, ¿no? Por tanto, aquí habría una teta por ahí, ¿no? Y aquí habría una teta. O sea, aparte de la I, teta B. Pero bueno, teta es un número el que me da la gana, esto es un número también el que me da la gana, pues lo que hago es llamar a esto, pues yo qué sé, le puedo llamar alfa o beta o lo que sea, a fin de cuentas es un número. Y de hecho, fijaos que es un número, o sea, esto de aquí es un número que no tiene ningún problema. Es decir, que como este número, aunque sea negativo o este, al estar al cuadrado, no, o sea, esto no va a traer ningún problema, va a ser una constante, la que sea, y multiplicada por otra constante puede dar la constante que sea.
Es decir, que yo puedo redefinir aquí los parámetros y llamar simplemente a esto teta, o teta prima, o beta, o lo que queráis. O sea, al final, a fin de cuentas, lo que vemos es que arriba de la exponencial va a ir una i, eso está claro, luego va a haber un número real y luego esto. Entonces ya, en vez de ir cambiando y redefiniendo nombres y no sé qué, yo creo que ya me dejáis, espero, que ponga directamente que lo que va aquí directamente y ahora sí, esto es para SU2 en concreto, no para cualquiera, porque ya he utilizado matrices 2×2. Pues lo que va aquí pues va a ser esto de aquí, porque la teta ya la he utilizado, y esto de aquí, recordad que es la nomenclatura, también se puede poner como el vector unitario, ¿vale? Pongo este simbolito de unitario, producto escalar de toda la vida, sigma. Entendiendo que este señor es el vector n1, n2, n3, y el vector sigma es sigma x, sigma y sigma z. Y el producto escalar este es el de toda la vida. Este por este, más este por este, más este por este. O sea, esto es simplemente notación que significa esto. O sea, en caso de duda, significa esto. ¿Y por qué le pongo el gorrito? Porque es unitario. ¿Por qué es unitario? Pues porque se puede demostrar que si hago el módulo de toda la vida de un vector, hablo de bachillerato, ¿eh? El módulo de esto, pues que será raíz de n1 al cuadrado más n2 al cuadrado más n3 al cuadrado. Y si sustituís lo que vale la n1, la n2 y la n3 que os he dicho antes y lo arregláis todo, da 1. Así de fácil. Por lo tanto, aquí vendrá el n con gorrito, producto escalar, sigma. Y listo. Por lo tanto, esto sería, o sea, no solo sería el grupo, o sea, a ver, el SU2 o el SUN se define así en general, pero cuando te vas a un espacio concreto y dices, no, SU2, pues entonces lo interesante es buscar las matrices estas con su ángulo, un vector que podría indicar una dirección, de un giro quizá o alguna cosa así. O sea, está muy bien parametrizarlo de alguna manera y darle un sentido. Yo esto que he hecho es simplemente una exposición matemática de que lo que he hecho tiene sentido, pero no he dado sentido ninguno a lo que significa este vectorcito n, qué significan estas matrices, no he hecho nada y no creo que lo haga hasta otros vídeos. ¿Por qué? Porque no es el cometido de este vídeo que estoy haciendo. Mi único cometido es decir, el grupo SU2 se forma con matrices que se pueden parametrizar de esta manera. Os pongo algún ejemplo de matrices que se pueden obtener de esta manera, pero sin decir qué significa. De momento, ya vendrá todo, ya vendrá, pero no voy a entrar ahora porque si no será un lío. Vale, voy a acabar este vídeo. En el próximo haré SU3, también será, bueno, no sé si este ha sido rápido o no, pero el de SU3 será un poco más rápido. Y ya entraremos con las representaciones, el spin y poquito a poco iremos haciendo cosas interesantes que cada vez nos vayan acercando más a lo que realmente es potente en mecánica cuántica. Pues muchas gracias por el vídeo hasta aquí y espero no tardar tanto para el siguiente. Un saludo, adiós.